video anterior dijimos que vamos a hablar acerca del principio sacramental, que es el que nos permite explicar el nexo entre el mundo visible y el mundo invisible. Y desarrollamos mucho qué es lo que significa este mundo invisible, al que solo accedemos por la fe. Vamos entonces a entrar en el principio sacramental. Pero primero, entender qué es un principio. Un principio es una verdad simple y clara que nos permite explicar muchas otras cosas, muchas otras verdades o realidades, que da origen a otras verdades. Entonces, el principio sacramental va a ser una verdad que nos va a explicar cuáles son las relaciones de conexión entre el mundo visible y el invisible. Y Newman mismo define este principio de este modo. Dice que el mundo visible es el instrumento del mundo invisible, aunque también su velo. Es su veladura y, no obstante, parcialmente su símbolo e indicio. De modo que todo lo que existe o lo que ocurre en el mundo visible disimula, sugiere y sobre todo sirve a otro mundo de seres, de hechos y de acontecimientos que están detrás. Lo que está diciendo entonces es que el mundo que vemos, el mundo visible, las cosas que nos rodean, las naturalezas, los sucesos incluso históricos, en el fondo son como una flecha que apunta a las realidades invisibles, que de algún modo nos la ocultan porque nuestro primer contacto es con este mundo visible, pero también nos lo revelan, porque nos dicen algo acerca de cómo es ese mundo invisible. Ver las realidades de este mundo nos dice algo acerca de cómo es Dios. Entender cómo son las otras personas nos dice algo acerca de qué significan las almas inmortales, qué son las personas y qué son los ángeles. Por ejemplo, muchos de los teólogos, reflexionando acerca de la naturaleza, veían en la posición vertical de nuestro cuerpo una señal, un signo de nuestra dignidad superior a todo el resto de los animales. Todos los demás animales viven y caminan encorvados, como vueltos hacia este mundo. En cambio nosotros estamos erguidos, estamos mirando más lejos, mirando hacia el horizonte. Además, la parte más alta de nuestro cuerpo es la cabeza, el cerebro, la inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia espiritual. Y así todo nuestro cuerpo es como una especie de señal de cuál es la dignidad invisible que hay en nosotros. Si uno lo analizara solo por afuera, podríamos ver muchas semejanzas con los monos, por ejemplo. Pero visto en este sentido más simbólico, uno ve que nuestra fisonomía señala una dignidad distinta, trascendente. Eso como un ejemplo en la naturaleza. Podemos ver también el principio sacramental, por ejemplo, en los sacramentos mismos, en el bautismo, en el que el agua con el que un niño es mojado simboliza un baño espiritual, ¿no? Que su alma es lavada por una fuerza sobrenatural que es invisible a nuestros ojos, que es el poder de la gracia. Entonces esa agua es un símbolo de esa fuerza sobrenatural. También lo podemos ver, dice Newman, en hechos históricos. Por ejemplo, la Pascua judía, ¿no? Cuando los judíos salieron de Egipto y fueron liberados de la esclavitud y atravesaron el Mar Rojo, él dice, todo eso en verdad era un símbolo de lo que iba a pasar con Cristo, que Él nos iba a liberar de la esclavitud del pecado, nos iba a permitir atravesar por las aguas del bautismo este mundo para llegar y acceder a un mundo sobrenatural, al mundo de la gracia. Así también se puede leer la historia de la Biblia, la historia de la fe, como siempre apuntando a una realidad espiritual. Se llama principio sacramental no solo porque se aplica a los sacramentos, sino porque sacramento, la expresión esa, originalmente significaba lo mismo que misterio. Misterio y sacramento significan lo mismo, una es en latín y otra es en griego, pero significan una realidad que es a la vez visible e invisible. Entonces, algo sacramental significa, es algo que miramos, no es que miramos alrededor de las cosas, sino que miramos a través de las cosas y vemos algo más profundo. Y este principio se realiza sobre todo en el cristianismo a partir de la encarnación. En la encarnación se refleja en su punto máximo,
porque ahí el Dios invisible se hizo visible, para que nosotros pudiéramos entrar en contacto con Él y tener una relación con Él, tener un vínculo. Dice Newman en su sermón sobre el mundo invisible: una sola vez, y solo una, por 33 años, Dios Todopoderoso condescendió llegar a ser uno de los seres que se ven, cuando Él, la segunda persona de la Trinidad, eternamente bendita, por una inexplicable misericordia, nació de la Virgen María en este mundo visible. Y luego fue visto, oído, palpado, comió, bebió, durmió, conversó, se manejó y actuó como otros hombres. Y es lo mismo que expresa el mismo Jesús, cuando Él dice: el que me ha visto al Padre, y que Él vino a revelarnos cómo es Dios, ¿no? Decía San Juan Pablo II, que Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Entonces, viendo a Jesús, como Él mismo dice, vemos a Dios. ¿Cómo usa Newman este principio y para qué le sirve? Sobre todo sale a la luz cuando Newman discute con los racionalistas, lo que en su época se llamaban los liberales, el liberalismo religioso. En 1841, Newman publica un ensayo, un artículo, en el que él explica la visión del cristianismo de Milman. Así se llama el artículo, la visión del cristianismo de Milman. Milman era un historiador y sacerdote anglicano que escribió una historia del cristianismo muy erudita en 3 tomos, y era una obra que había sido muy elogiada, muy bien recibida. Y Newman rescata todas esas cosas positivas de esa obra y su erudición y cómo había desarrollado las fuentes de la historia de la Iglesia, pero después hace un análisis más profundo, porque él dice que la visión del cristianismo que Milman transmite no es la misma que transmiten los santos y los padres de la Iglesia. Newman dice que hay como un espíritu distinto, y eso es la ocasión para que él desarrolle este principio sacramental. Él dice que la misma historia, la historia del cristianismo, todo el sistema de la revelación puede verse desde distintas perspectivas e incluso perspectivas antagónicas, opuestas. Entonces, él dice que hay como un espíritu racionalista que nos hace ver el cristianismo, pero verlo solo desde su aspecto exterior y sin entenderlo realmente. De hecho, esta posición con la que discutió Newman casi toda su vida, después siguió desarrollándose y muchos otros cayeron en este tipo de pensamiento. Sobre todo se da mucho en autores que leen la Biblia y la explican de un modo como que descarta la presencia del mundo invisible, como si quisiera reducirlo o hacerlo inexistente. Y entonces leen las cosas que aparecen en la Biblia, que son impresionantes, que son milagrosas, en las que hay irrupciones del mundo invisible, pero tratan de explicarlas de algún modo para sacarle ese elemento sobrenatural y reducirlo a los elementos visibles. Entonces, por ejemplo, dicen que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje mitológico y que entonces no tiene que ser tomado con literalidad y no tiene que ser tomado con seriedad. Es verdad que en la Biblia hay distintos géneros literarios, pero ellos abusan de esa verdad, de ese principio, para descartar todo lo que no puede ser explicado puramente racionalmente. Un autor, por ejemplo, que hace esto, que después se volvió muy famoso, es Rudolf Bultmann, ¿no? Que él decía que el lenguaje de la Biblia es mitológico y que entonces tenemos que descartar todo ese lenguaje porque es imposible para una persona del siglo XX y del siglo XXI creer un lenguaje así. Newman reaccionó mucho contra eso, hablando de que el lenguaje de la Biblia es simplemente un lenguaje mitológico que se explica todo por géneros literarios. Algunos dicen que cuando el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María para anunciarle, lo primero que le dijo fue: no temas, María, soy solo un género literario. Newman se opone fuertemente a esto y reacciona porque él ve que hay ahí una semilla de algo muy tremendo, que lo que hace justamente es eliminar la presencia del mundo invisible, que es el que sostiene y el que da fundamento a este mundo visible. Y eso es lo que le da ocasión para desarrollar el principio sacramental.
principio sacramental le permite explicar cuál es la confusión, cuál es la diferencia entre estas dos visiones del cristianismo. Newman dice que el cristianismo tiene un aspecto externo y un aspecto interno. Es humano por fuera y divino por dentro. Y el aspecto externo y humano es como un símbolo, un signo que apunta al aspecto interno y divino. Y lo que Newman dice es que este historiador Milman lo que hace es quedarse solo con el signo y descartar lo significado. Quedarse solo con lo humano y dejar a un lado lo divino. Y para Newman eso no es bueno y es inaceptable. Newman siempre salva la intención de Milman, pero él dice puede generar confusión en sus lectores. Newman dice, racionalizar en materia de revelación es hacer de nuestra razón el nivel y la medida de las doctrinas reveladas. Es decir, no es nosotros elevarnos a las verdades sobrenaturales, sino reducir las verdades sobrenaturales a nuestra capacidad, que por supuesto es limitada. Estipular que tales doctrinas pueden ser tales si llevan en sí su propia justificación y rechazarlas si entran en colisión con nuestras opiniones o hábitos de pensamiento o armonizan con dificultad con nuestro stock de conocimiento existente. Entonces el principio sacramental es una expresión clara de algo que está en la esencia del cristianismo y que si lo perdemos se empieza a borronear la fe y empieza a ser algo simplemente de este mundo. Pero además de salvarnos del racionalismo, el principio sacramental también nos cuida de otros dos extremos opuestos, otros dos errores que son opuestos. Uno es el materialismo. El principio sacramental es un principio antimaterialista, porque nos dice que el mundo invisible, el mundo sobrenatural, es algo distinto y más real que el mundo visible y natural. Y entonces, que no podemos reducir la espiritualidad, la religión, a elementos, a fuerzas, a energías de este mundo. Que es algo que a veces puede ponerse de moda, querer explicar todo a través de fuerzas y tratar de vincular la religión con la física, con la ciencia, hablar de la fuerza de ciertos elementos, de ciertas posiciones, de ciertas piedras, que algo de eso puede ser verdad y todo puede ser válido en el plano natural, en el plano físico, pero Newman dice que el cristianismo supone que hay algo más, que es justamente sobrenatural, que no puede ser verificable y constatable por la ciencia, porque la ciencia se ocupa solo del mundo visible, y el mundo invisible le es totalmente ajeno, no puede acceder a ese. Entonces, que el mundo invisible no es metafórico o mitológico, no es simplemente un modo de explicar verdades profundas, sino que es plenamente real. Que el mundo invisible no es algo que está por debajo de las inteligencias cultas y científicas, sino justamente algo que está por encima de cualquier inteligencia humana y que por eso necesitamos acercarnos con humildad. Es algo que está tan por encima de nosotros como las opiniones políticas de una persona están por encima de la capacidad de su perro. Entonces no podría explicárselo, no podría su perro tratar de entenderlo, cuáles son sus intereses políticos. Algo así pasa con el mundo sobrenatural, está por encima de nuestra naturaleza. Es mucho más real que este mundo. Es como si dijéramos que el agua en el cielo es más mojada, que el fuego es más caliente. Es algo que no podemos explicar justamente porque está por encima. Y que el único modo que tenemos de acceder a él es que los protagonistas de ese mundo se acerquen ellos a nosotros. Pues nosotros no tenemos poder sobre ellos, sino que ellos tienen que tener la iniciativa. Y eso es lo que pasó. Por eso solo sabemos lo que Dios nos revela, lo que los ángeles muestran. Y es mucho más siempre lo que no sabemos que lo que sabemos. Un autor que refleja esta verdad muy bien es otro inglés, el escritor C.S. Lewis, que escribe en uno de sus libros, Las cartas del diablo a su sobrino, lo que es la entrada de un alma en el cielo, pero desde la perspectiva del demonio, un demonio que le describe al otro lo que experimentó esa alma que él estaba tratando de tentar para condenarla, lo que experimentó cuando murió repentinamente por la explosión de una bomba. Y le dice lo siguiente, dice, se escapó tan fácilmente,
sin recelos graduales, sin sentencia del médico, sin sanatorio, sin quirófano, sin falsas esperanzas de vida, la pura e instantánea liberación. Un momento pareció que era todo nuestro mundo, el estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, el hedor y el sabor de explosivos de gran potencia en los labios y en los pulmones, los pies ardiendo de cansancio, el corazón helado por el horror, el cerebro dando vueltas, las piernas doliendo. El momento siguiente, todo esto se había acabado, esfumado como un mal sueño, para no volver nunca a servir de nada. Estúpido, derrotado, superado. ¿Notaste con qué naturalidad, como si hubiese nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en su nueva vida? Cómo todas sus dudas se hicieron en un abrir y cerrar de ojos ridículas. Al verte a ti, también les vio a ellos. Sé cómo fue. Retrocediste haciendo heces, mareado y cegado, más herido por ellos que lo que él lo fue nunca por las bombas. ¡Qué degradación! Que esta cosa de tierra y barro pueda mantenerse erguida y conversar con unos espíritus ante los cuales tú, un espíritu, solo podías encogerte de miedo. Quizá tuviste la esperanza de que el temor reverencial y la extrañeza de todo ello mitigasen su alegría. Pero esa es la maldición del asunto. Los dioses son extraños a los ojos mortales y sin embargo no son extraños. Él no tenía hasta aquel preciso instante la más mínima idea de qué aspecto tendrían, e incluso dudaba de su existencia. Pero cuando los vio, supo que siempre los había conocido, y se dio cuenta de qué papel había desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida, en los que se creía solo. De forma que ahora podría decirles uno a uno, no quién eres tú, sino así que fuiste tú todo el tiempo. No solo los vio a ellos, lo vio a él. Este animal, esta cosa engendrada en una cama, podía mirarle. Lo que es para ti fuego cegador y sofocante, es ahora para él una luz fresca, es la claridad misma, y viste la forma de un hombre. Así dice que entra en contacto con los ángeles y en última instancia con Cristo, que él dice tiene la forma de un hombre. Lo que era invisible se vuelve para esa alma visible. Entonces vemos que es un principio antimaterialista porque el mundo invisible es más real que este mundo. Por otro lado, también va contra el espiritualismo. Es un principio anti-espiritualista porque implica reconocer que la materia, el mundo visible y corpóreo, no es algo malo, sino que es algo bueno, que Dios lo eligió para manifestarse. Es un canal elegido por Dios para expresar realidades superiores, y esto dignifica la materia. El cuerpo, la naturaleza, los símbolos, los rostros, las expresiones, todo eso puede ser un medio para que nosotros entremos en contacto con el mundo sobrenatural. Y esto lo vemos sobre todo en la liturgia católica, en la que a través de cosas sensibles, cosas que experimentamos con los sentidos, signos, entramos en contacto con realidades sobrenaturales. Entramos en contacto con Dios, con el cielo, con los ángeles. Pensemos especialmente en la Eucaristía, a través de una materia concreta como es el pan y el vino, se hace presente la realidad más grande de este universo, y más grande que el universo, que es Cristo mismo, en el que fueron creadas todas las cosas. Y así, algo tan sencillo se vuelve un canal para acceder a Dios Todopoderoso. Alguien que experimentó esto muy fuertemente fue el famoso poeta francés Paul Claudel. Él era un hombre ateo, un escritor entregado a la desesperación y a la visión atea del mundo. Él había descartado totalmente cualquier elemento religioso de este mundo, y en el fondo porque no conocía bien al cristianismo. Un día dice que una noche de Navidad había decidido ir a la Catedral de Notre Dame en París para buscar un poco de inspiración, porque era poeta y se sentía un poco seco. Entonces entró en la catedral, pero sin intención, por supuesto, de conectar con nada sobrenatural, porque él no creía que existiera algo así. Pero en esa noche de Navidad, en un momento en que empezó a sonar el canto del Magnificat, cantado por un coro de niños, él sintió como que la verdad de Dios lo golpeó como un rayo, y que todo se volvió tremendamente real. Él dice en sus palabras: asistía a vísperas en Notre Dame, y escuchando el Magnificat tuve la revelación de un Dios que me tendía los brazos. Y después más adelante dice cómo la liturgia ayuda para esto. Él dice: la liturgia y la asiduidad a las ceremonias de la Iglesia enseñan mucho más que los libros.
Hay que sumergirse en este inmenso caudal de gloria, de certeza y de poesía. Así es que el principio sacramental nos permite entender cómo se vincula este mundo visible con el invisible. Les dejo algunas preguntas para compartir por círculos. Primera pregunta es, viendo la definición del principio sacramental de que las cosas visibles sirven como un canal para las invisibles, ¿se me ocurre algún ejemplo de algo de mi vida diaria que sea como un símbolo o una flecha que apunta a una realidad trascendente? Tal vez algún suceso, algo que me pasó y que veo que apunta a algo más, o tal vez a una experiencia religiosa. Segunda, ¿veo la presencia de alguno de estos extremos en mi ambiente, el racionalismo, el materialismo o el espiritualismo? ¿Alguna vez tuve contacto con gente que pensaba de ese modo? Y tercera, ¿cuál es mi vivencia de la liturgia y de los sacramentos? ¿Experimento que me hablan, que me llevan a algo más, que son símbolos, signos que me refieren a lo significado?